buenos días, mi nombre es María Esther, estudiante de Bioanálisis, y hoy le venimos a presentar un poco sobre el tema de anatomía, extremidades superiores. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre nosotros los humanos y los animales? Bueno, con certeza una de ellas es la habilidad que tenemos para chocar esos 5 cuando pasamos el examen de anatomía. Por supuesto, hay muchas otras funciones y movimientos que nuestras extremidades nos ofrecen debido a la perfecta anatomía que está diseñada para permitirnos un amplio grado de movimiento. A continuación le explicaremos brevemente sobre el tema de anatomía de las extremidades superiores, las cuales explicaremos sus regiones más comunes, las cuales son hombro, brazo, codo, antebrazo y mano. Hombro. Articulación glenohumeral, las cuales contienen húmero, escápula, clavícula. Músculos superficiales del taloide, trapecio y los profundos: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescápula y manguito rotatorio. Muchas gracias. Voy a hablar sobre los brazos. Soy Alexander Altuve, estudiante de la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Medicina del Estado Zulia. Los brazos son las extremidades superiores del cuerpo humano. Se dividen en huesos, músculos, nervios y arterias. Empecemos hablando sobre el hueso. En los brazos podemos encontrar el hueso húmero, que sería el hueso más grande y más prominente que tienen los brazos. Estos se conectan con dos articulaciones, una superior y una inferior. La articulación superior vendría siendo la articulación del hombro, donde conecta con la escápula, mientras que en la articulación inferior, que sería la del codo, conecta con los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. Mencioné que hay músculos. Vamos a hablar sobre el principal músculo y el más conocido, que vendría siendo el bíceps braquial. Este se encuentra cubriendo en la parte superior al hueso húmero y consta de dos cabezas que se insertan en un tendón común que conectan con el radio. También podemos encontrar en esa misma región donde está el bíceps, podemos encontrar el músculo braquial. Este se encuentra por debajo del bíceps y ayuda a facilitar los movimientos del brazo. Luego vemos al músculo coracobraquial. Este se encuentra en la parte lateral del brazo y también ayuda a facilitar los movimientos. Luego tenemos los tríceps, que los tríceps son los músculos más grandes que contienen los brazos. Esto consta de 3 cabezas que se insertan en un tendón común con el cúbito. Y luego tenemos el deltoide, que aunque no está en la región del brazo como tal, se le considera un músculo bastante importante, ya que lo rodea y lo ayuda con ciertos movimientos. Ahora hablemos sobre las arterias. Podemos encontrar 3 arterias importantes, como lo son la arteria subclavia, la arteria axilar y la arteria braquial. Empecemos por la subclavia. La arteria subclavia se puede encontrar en el arco aórtico o en el tronco brachiocefálico. Es una arteria que se extiende por debajo de la clavícula y suministra sangre al cuello, al tórax, a los brazos y a parte del cerebro. Donde termina la arteria subclavia, empieza la arteria axilar. Esta es una arteria que se puede encontrar por el borde lateral de la primera costilla y se extiende hasta el borde inferior del pectoral mayor. Y donde termina la arteria axilar, empieza la arteria braquial. La arteria braquial es la arteria más importante del brazo, ya que se encuentra directamente en esa región y suministra sangre a todos los músculos que se encuentran ahí. Y para finalizar tenemos a los nervios. Aquí podemos encontrar 3 nervios súper importantes, como lo serían el nervio radial, el nervio musculocutáneo y el nervio axilar. Empecemos por el nervio axilar. Es el nervio que inerva los músculos del deltoide y del músculo redondo menor, así como también todos los músculos de la región deltoidea. Luego le sigue el nervio musculocutáneo. Este nervio se encarga de inervar los músculos del bíceps braquial, del bíceps y del coracobraquial, así como la parte de la piel posterior del brazo. Y para finalizar tenemos el nervio radial. Este se encarga de inervar los músculos del tríceps, del braquio radial y del extensor largo del carpo. Muchas gracias. Mi nombre es William González. Mi parte de exponer se trata sobre el codo. ¿Pero qué es el codo? El codo es una articulación sinovial que permite una amplia gama de movimientos en el brazo y en el antebrazo. Está compuesto por 3 huesos principales: húmero, radio y ulna. Húmero: el hueso del brazo que articula con la ulna, y el radio en el codo. Radio es uno de los 2 huesos del antebrazo.
y se encuentra ubicado en el lado del pulgar. Ulna, el otro hueso del antebrazo, y se encuentra ubicado en el lado del meñique. ¿Cuáles son los movimientos del codo? El codo permite 4 movimientos principales: flexión, extensión, pronación y supinación. Empecemos con el primero, flexión. Flexión. Cuando nosotros flexionamos el codo de manera que el antebrazo se acerca al brazo. El segundo es la extensión. La extensión es el movimiento de enderezar el codo, haciendo que el antebrazo se aleje del brazo. Pronación es el movimiento de girar el antebrazo de manera que la palma de la mano quede boca abajo. Supinación es literalmente lo contrario. Es el movimiento de girar el brazo de manera que la palma de la mano quede boca arriba. Estos movimientos que nos brinda el codo son principales y necesarios en nuestra vida cotidiana, ya sea para alcanzar objetos, atraerlos hacia nosotros, levantar peso, etc. El codo es una articulación vulnerable a las lesiones, como fracturas, como esguinces y la tendinitis. Estas lesiones son causadas ya sea por traumatismos directos, sobrecarga o movimientos repetitivos. Es importante mantener el codo fuerte y flexible para poder así prevenir lesiones y así darle un correcto funcionamiento al codo. En resumen, el codo es una articulación esencial para el antebrazo y el brazo. Comprendiendo su anatomía y sus movimientos, podemos prevenir sus lesiones y así poder tener una salud articular. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yeraxibel López, soy estudiante del primer semestre de bioanálisis y les voy a hablar sobre el antebrazo. El antebrazo o región antebraquial es una región anatómica de la extremidad superior que va desde el codo hasta la muñeca. Como sabemos, el brazo está conformado de 3 huesos. El hueso de la parte superior, conocido como el húmero, y los 2 huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito. El radio es un hueso largo que se encuentra en la parte lateral del antebrazo y consta de un cuerpo, un extremo proximal y un extremo distal. En el extremo proximal podemos encontrar la cabeza y el cuello. La cabeza, que sería la parte ovalada que se articula con el húmero en el codo, permitiendo la rotación del brazo, mientras que el cuello sería la región estrecha que se encuentra justo debajo de la cabeza. Tenemos el cuerpo, que esta sería la parte larga y cilíndrica del hueso, que sirve como un punto de inserción para los músculos del antebrazo. Y el extremo distal, que aquí podemos encontrar el proceso estiloides del radio, que sirve como un punto de anclaje para los tejidos de la muñeca. La ulna, o también conocida como cúbito, es un hueso también largo, en realidad es el más largo del antebrazo, que se encuentra en la parte medial del antebrazo. Y al igual que el radio, consta de un cuerpo, un extremo proximal y un extremo distal. En el extremo proximal podemos encontrar el proceso coronoide y el olecranón, que esta es una estructura que nos permite la rotación del codo. El cuerpo, que sería la parte larga y delgada del hueso, y el extremo distal, que aquí encontramos la cabeza del cúbito, que tiene forma de disco, y cómo esta se articula con el radio y con el hueso triangular de la muñeca. Como podemos observar en la imagen, estos huesos tienen un espacio en medio, ¿verdad? Bueno, en ese espacio podemos encontrar la membrana interósea, que esta prácticamente es la que se encarga de mantenerlos unidos y es un tejido fibroso que crea la sindesmosis radiocubital y que proporciona fuerza a la hora de hacer un movimiento de pronación o supinación. Ahora bien, tenemos los vasos del antebrazo, que estos se encuentran constituidos por las ramas de la arteria braquial, en la cual hay 2 arterias principales, que son la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial se encuentra en la parte interior del antebrazo, cerca del pulgar, y se encarga de suministrar sangre oxigenada a lo que es la mano y los dedos. Y la arteria cubital, que esta se encuentra en la parte exterior del antebrazo y cerca del meñique, y se encarga de suministrar sangre a lo que es el antebrazo, la muñeca y la mano.
También hay que hacer una importante mención a los nervios, debido a que ellos inervan el antebrazo y trabajan en conjunto para permitir la movilidad y sensibilidad en el antebrazo y en la mano. En estos nervios podemos encontrar el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio musculocutáneo. El nervio radial, que inerva los músculos extensores del antebrazo, pero también proporciona sensibilidad en la piel, para ser más específico, en la parte posterior del brazo y del antebrazo. Tenemos el nervio mediano, que inerva casi todos los músculos flexores del antebrazo y también inerva una parte de la piel de la palma. El nervio cubital, que al igual que el mediano, inerva algunos músculos flexores, pero también inerva la parte medial de la piel de la mano. Y el nervio musculocutáneo, que su principal función sería la inervación de la cavidad anterior del brazo, pero también proporciona inervación sensitiva en la parte lateral del antebrazo. Como mencioné hace un momento, los huesos forman la estructura ósea de nuestra extremidad superior, y en estos huesos es en donde se insertan los músculos del antebrazo, los cuales se pueden dividir en los músculos del compartimiento anterior y los músculos del compartimiento posterior. En los músculos del compartimiento anterior, o también conocidos músculos flectores, ¿verdad?, podemos encontrar dos capas, que son la superficial y la profunda. En la superficial podemos encontrar el pronador redondo, los músculos flexores del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor superficial de los dedos. La mayoría de estos músculos, o casi todos, son inervados por el nervio mediano, excepto el flexor ulnar, que el mismo nombre lo dice, es inervado por el nervio ulnar. El pronador redondo tiene su origen en la cabeza del cúbito y en la cabeza ulnar. Se inserta por la cara lateral del radio y permite la pronación del antebrazo y la flexión del codo. En los músculos flexores del carpo podemos encontrar dos, que estos son el flexor ulnar y el flexor radial. Estos provienen del epicóndilo medial del húmero, pero con la diferencia de que el radial se inserta en el segundo y en el tercer metacarpiano, mientras que el flexor ulnar viaja por la parte medial del antebrazo y se inserta en los huesos del carpo, que son el pisiforme y el canchoso, además de que también se inserta en el quinto metacarpiano. Estos dos músculos tienen la función de la flexión de la muñeca y también de la abducción y aducción, que no son lo mismo. Por ejemplo, cuando yo hablo de aducción, me estoy refiriendo cuando la extremidad, por ejemplo, se aleja de mi cuerpo, y la aducción sería cuando la extremidad se acerca. En medio de estos dos músculos, ¿verdad?, o sea, entre el flexor ulnar y el flexor radial, podemos encontrar el músculo palmar largo, que también se encarga de la flexión de la muñeca. Y el músculo flexor superior de los dedos, que el mismo nombre lo dice, se encarga de flexionar los dedos, para ser más específico, en los falanges medios. En la capa profunda podemos encontrar el pronador cuadrado, los músculos profundos de los dedos y el flexor largo del pulgar. Ok, el pronador cuadrado se encuentra en la parte distal del radio y permite también la pronación del antebrazo. Y pues lo del pulgar y lo de lo profundo de los dedos, el mismo nombre lo dice, te ayuda a flexionar lo que es el pulgar, y la de los dedos, para ser más específico, ayuda a la flexión de los dedos distales, o sea, de los falanges distales. Y los músculos del compartimiento posterior, que aquí también estos se dividen en dos capas, los de la capa superficial y los de la capa profunda. En la capa superficial podemos encontrar los músculos radiales y los músculos extensores. Los músculos radiales, como el braquiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo, el músculo extensor radial corto del carpo, el músculo extensor del meñique y el músculo extensor ulnar del carpo. Estos, por ejemplo, los primeros tres se encuentran inervados por la arteria radial, el mismo nombre lo dice, por la arteria radial,
Y tenemos también los de la capa profunda, que en ellos podemos mencionar lo que es el supinador, el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del dedo índice. Que todos estos todos estos músculos, a pesar de que tienen su origen en el antebrazo, la mayoría se insertan en lo que es la muñeca y la mano. Entonces es por eso que sus principales funciones son más que todo la supinación, la extensión de los dedos, la flexión, la articulación, etc. Gracias. Saludos, mi nombre es Noemí Lapera y el día de hoy les hablaré sobre la anatomía de mano y muñeca. La mano es una de las partes más distales de las extremidades superiores y esta está conformada por 27 huesos que se dividen en 3 grupos principales. En el primer grupo tenemos a los huesos del carpo, también conocidos como carpianos. Estos son 8 huesos que se dividen en 2 filas, que sería una distal y otra proximal. En la fila proximal tenemos al escafoide, al semilunar, al piramidal y al pesiforme. Luego tenemos a la fila distal, donde se encuentra el trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Estos huesos conforman la base de la mano. Seguimos con el siguiente grupo, que serían los huesos del metacarpo, también conocido como metacarpiano. Estos son 5 huesos que forman la base de los dedos y estos, cada uno consta de base metacarpiana, cuerpo y cabeza. El tercer grupo serían las falanges. Las falanges son 14 huesos que forman el esqueleto de los dedos y estas están formadas por base, cuerpo y cabeza. Se distribuyen de la siguiente forma: son 5 falanges proximales, 4 falanges medias y 5 falanges distales. Así culminamos la parte ósea. Ahora bien, hablemos sobre las articulaciones. En los huesos del carpo podemos conseguir a la articulación radiocarpiana, intercarpiana, mediocarpiana y a la articulación carpo-metacarpiana. Ahora bien, en los huesos del metacarpio podemos conseguir a la articulación carpo-metacarpiana, a la articulación intermetacarpiana y por último a la metacarpofalángica. Continuamos con las articulaciones de la falange, que son la metacarpofalángica y la interfalángica. Muy bien, ahora hablemos sobre los músculos de las manos. Los movimientos de las manos son producidos por los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos son aquellos que se originan en el antebrazo y se insertan en la mano. Estos cruzan las articulaciones produciendo el movimiento. Ahora bien, los músculos intrínsecos son los verdaderos músculos de la mano y muñeca, ya que se originan y se insertan exclusivamente en esta región. Ahora bien, los músculos intrínsecos están compuestos por 5 grupos. Tenemos al compartimiento tenar, donde se encuentra el aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. El segundo grupo sería el compartimiento aductor, donde se encuentra el aductor del pulgar. Luego vendría el tercer grupo, que es el compartimiento hipotenar, donde se encuentra el aductor del meñique, el flexor del meñique y el oponente del meñique. El cuarto grupo sería el compartimiento central, donde se encuentran las 4 lumbricales, y el último grupo serían los compartimientos
interóseos, donde se encuentran los 4 interóseos dorsales y los 3 interóseos palmares. Dicho esto, terminamos con músculos y comenzaremos con los nervios. Los nervios de la mano y muñeca se originan de una estructura denominada plexo braquial. Los nervios más importantes del plexo braquial que inervan la muñeca y la mano son los nervios mediano, ulnar y radial. Y cada uno de estos cuenta con sus distintas ramificaciones. Todas las arterias de mano y muñeca se originan de 2 principales y más grandes, como lo son la arteria ulnar y la arteria radial. De estas se originan las distintas ramificaciones específicas de mano y muñeca. Aunque son varias, le mencionaré algunas, como lo son el arco palmar superficial, el arco palmar profundo y la arteria principal del pulgar. Ok, ya para concluir, hablemos sobre las venas. El drenaje venoso de la mano se produce en la red venosa dorsal. Esta se encuentra a lo largo de la red metacarpiana dorsal y drena en las venas cefálica y basílica. Algunas de estas venas son el arco venoso superficial, el arco venoso profundo y la red venosa dorsal de la mano. Buenas, mi nombre es Andrea González. Yo le vengo a hablar acerca de las extremidades inferiores. Estas se dividen en las siguientes partes: cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Yo les hablaré acerca de la cadera. Los huesos de la cadera están formados por la pelvis. Esta es una estructura que está formada por la cintura pélvica y el coxis. Por su parte, la cintura pélvica está formada por 2 huesos coxales y el sacro, interconectados por la sínfisis del pubis. Cada hueso coxal tiene 3 partes: ilión, isquión y pubis. Estas acopladas a la cabeza del fémur para formar la articulación de la cadera. Ahora continuaremos con los músculos de la cadera. Estos se dividen en 2, en músculos anteriores y posteriores. En los músculos anteriores encontraremos lo que son los músculos ilíaco, psoas mayor y psoas menor. En los músculos posteriores, estos se dividen en 2, en lo superficial y profundo. En el superficial encontraremos las 3 divisiones del glúteo: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, y el tensor de la fascia lata. En los músculos profundos encontraremos los músculos piriforme, obturador interno y externo, gemelos superior e inferior y el cuadrado femoral. Ya para finalizar con la cadera, hablaremos acerca de las articulaciones y vasos sanguíneos de la cadera. En las articulaciones más importantes encontraremos la articulación ilíaca común, interna y externa, la articulación femoral, la articulación glútea superior, la articulación glútea inferior y la articulación obturatriz. Para las venas de la cadera más importantes conseguimos la vena ilíaca común, la vena ilíaca interna, la vena ilíaca externa y la vena femoral. En los vasos sanguíneos más importantes encontramos la circulación de la cabeza del fémur y la circulación del acetábulo. Hola, mi nombre es Juan Leal y hoy le estaremos hablando
sobre el muslo. Este músculo está dividido en tres partes, que vendría siendo anterior, posterior y media. En la anterior estaremos diciendo que es la que se encarga de la flexión con las articulaciones y que también está conectado con la rodilla. Ella se divide en cuatro partes, que vendrían siendo posterior ilíaco, que es el post mayor iliático, en donde está conectada con el nervio femoral. Ahora vamos a hablar del cuádriceps femoral, que es el que hace la acción de la flexión con el muslo y el tronco, y también hace la función del muslo con la pierna entera. También está el músculo sartoreo, que ese músculo es el que hace la extensión de la pierna y es el músculo más grande, además de la pierna, del cuerpo entero. También está un músculo que se llama subcrural, que siempre ha estado, pero no tiene una función en específico. Ahora vamos a estar hablando de la posterior. En la posterior está el bíceps crural, que ese bíceps tiene una porción larga y corta, en donde está inervada en un nervio ciático, donde tiene también una porción de la tibia y una porción del peroné, que esta se divide en tres partes, que vendrían siendo semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Ahora viene la medial, que con la medial, esta es la que está conectada con el femoral, que hace el aductor de la extensión con el nervio obturador, que es la que está conectada con el nervio ciático. Y esta se divide en tres partes: aductora menor, mayor y mediana. A pesar de que las tres tienen distintas características, unas pequeñas características, ellas hacen la misma función, que vendrían siendo aductora del extensor de la aducción hacia el muslo. Ahora vamos a hablar de los nervios, que los nervios vienen siendo el femoral. El nervio femoral viene actuando en el movimiento de la cadera y también un poco el movimiento de las piernas, del muslo más que todo, y también afecta en la sensibilidad. Ahora viene el nervio obturador, que es el que se encarga del comportamiento medial de los muslos. Y ahora viene el nervio cutáneo femoral lateral, que es el que se encarga de la sensibilidad a nivel externo de la pierna. Y viene el plexo lumbar, que el plexo lumbar viene siendo la combinación del nervio femoral y del nervio obturador, que hace la combinación y crea el plexo lumbar. Bueno, con esto concluimos la exposición, así que feliz día. Mi nombre es Orlando Gutiérrez, estudiante de bioanálisis, y voy a explicar sobre la rodilla y una parte de la pierna. Entre estos será que el hueso más grande que tenemos en el cuerpo es el fémur y está conectado desde la cadera hasta la rodilla. Está insertado con la tibia y por adelante tiene la rótula. El fémur es el hueso más pesado que tenemos en el cuerpo, no solamente el más alargado, también consta de una curvatura para soportar altas cantidades de peso, y la tibia es un hueso largo también, pero es un poco más robusto y no consta de esta curva, teniendo en cuenta de que ella aguanta más peso en las actividades como caminar, correr o saltar. La misma rótula está insertada entre la parte frontal de la rodilla. Esta consta para que tengan mejor movilidad y hace mayor función a la hora de proteger los nervios e inserciones de los músculos. Para la parte muscular, vamos a hablar de la parte frontal del músculo, en la cual están los cuádriceps. Los cuádriceps consta de 4 cabezas, de 4 principales que se quiere hablar, que es el recto femoral, viene seguido del vasto intermedial
y a los lados que están el exterior y el interior. En la parte posterior del muslo se encuentran los isquiotibiales. Los isquiotibiales constan de 4 partes también, que son la bíceps femoral mayor, bíceps femoral cabeza larga y bíceps femoral menor o cabeza corta. Entre esos dos, también del otro lado se encuentran los semitendinosos y semimembranosos. Se cuenta cuando se hace la flexión de la rodilla. Estos mismos también están presentes en casi todas las actividades que se hacen con la rodilla, y sin contar de que estos están más conjuntos con los aductores, que son los que hacen la aducción de los movimientos. Estos mismos, como decía, los isquiotibiales hacen no solamente la flexión de las rodillas, sino la extensión de la cadera. ¿Cómo están? Yo soy Juan Vilches y les vengo a hablar de la anatomía del tobillo y del pie. Para eso voy a comenzar hablándoles de los huesos que forman parte del tobillo y el pie. Comenzando con los huesos del tobillo, que son 3 huesos, y estos huesos son la tibia, que es el hueso que se encuentra en la parte interna de la pierna, el peroné, que es un hueso que se encuentra en la parte externa de la pierna, y el estrágalo o talus, que es el hueso que le da la articulación a la pierna, al tobillo. Ahora continúo con los huesos del pie, que son el calcáneo, que es el hueso más grande del pie, el navicular, que es un hueso que se encuentra en la parte media del pie, el cuboide, que se encuentra en la parte media lateral del pie, los cuneiformes, que son 3 huesos que se encuentran en la parte media del pie, que son cuneiformes medio, cuneiformes internos y cuneiformes externos. Los metatarsianos, que son 5 huesos largos que le dan el arco al pie. Los falanges, que son 3 falanges, que son falanges proximal, falanges medio y falange distal. Los falanges son los huesos de los dedos. Todos los dedos tienen 3 falanges, excepto el pulgar, que el pulgar tiene nada más 2 falanges, el proximal y el distal. Continuando, voy a hablarles ahora sobre los músculos del tobillo y del pie. Los músculos del tobillo y del pie, comenzando con los músculos del tobillo, son el tibial, que es el músculo que se encarga de darle la dorsiflexión al pie, el músculo gastrocnemio, que es un músculo que forma parte del grupo muscular de la pantorrilla, es un músculo que se encarga de dar la flexión plantar. El músculo sóleo, que es otro músculo que forma parte del grupo muscular de la pantorrilla y también se encarga de dar la flexión plantar. El músculo peroneo corto y largo, que son músculos que se encargan de la deversión del pie, o sea, girar el pie hacia afuera. Ahora vamos con los músculos de los pies, que son el extensor largo de los dedos, el flexor largo de los dedos, el extensor largo del pulgar, el flexor largo del pulgar, el extensor corto de los dedos, el aductor del pulgar, el cuadro plantar y los interóseos dorsales y interóseos plantares.